Muy buenas noches, aquí comienza Final Abierto. Hoy les proponemos tratar varios temas. Vamos a conocer la realidad del sector citrícola, específicamente de la producción de limón en Bellavista y cuáles son los problemas que afectan a este sector. Por otro lado, se celebra el primer año de la imposición del nombre de Ramón Cirilo Blanco a la Escuela 784, un nombre que tiene toda una historia detrás. La política a nivel nacional y un cambio en el sistema electoral. Votar con boleta única de papel. La Cámara de Diputados le dio media sanción. En el Senado la historia podría llegar a ser diferente. Ingrid Jeter, esta semana en Final Abierto, nos habla de estos cambios a nivel nacional y de las posibilidades de que estos cambios también se den en la provincia de Corrientes. También recibimos al senador provincial Pitín Aragón para hablar un poco de la realidad política de la provincia, pero también de la nación, y plantea la postura del sector que él integra, de la Cámpora, en función de la visita de Guado de Pedro hace días en la provincia de Corrientes. ¿Es viable o no esa candidatura, lo que se presenta como una candidatura? Pero también hablamos de los temas que hoy dividen al propio Frente Gobernante, que tienen que ver con cómo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está llevando adelante su gestión económica. Esto y más con Pitín Aragón en esta edición de Final Abierto que comienza de esta manera. La semana pasada nos visitó Guado de Pedro, ministro del Interior. Dejó varias frases, pero esencialmente la posibilidad concreta de que pueda o no ser candidato a presidente de la República por el Frente de Todos. Pitín Aragón estuvo con él y hoy es nuestro invitado en Final Abierto. Pitín, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Bueno, empezamos suave como siempre, ¿no? ¿Puede ser candidato a presidente Guado de Pedro o no? Me parece que es una pregunta que habría que hacerla a él, ¿no? O sea, si vos me preguntás a mí como militante, yo te digo que Guado tiene muchas capacidades, tiene todas las calificaciones necesarias y por supuesto que tiene el perfil. Pero hoy tenemos un presidente que es Alberto y falta mucho. Pero dio la sensación para en la definir visita eso. que era la visita de un candidato, ¿no? Bueno, me parece que es interesante que todos los ministros tengan visita de candidato, ¿no? Estuvimos en la costa del río visitando los mayoneros, un tema muy de los correntinos. Estuvimos visitando también el Partido Justicialista y después una charla sobre el desarrollo de la Argentina junto con Juan Graboy, que para mí son temas que hoy la gente está discutiendo y les interesa, así que si vos me decís que es un tema de candidato, yo te entiendo, pero me encantaría que todos los ministros entonces se muevan de esa manera. Pero lo que pasa es que no se mueve y Guado sí lo hace, y lo hace con una gestualidad además que acompaña eso que estamos diciendo, porque bueno, viene, hizo todo eso que dijiste, se reunió con empresarios, estuvo con los mayoneros, fue a visitar algunos emprendimientos productivos. Después tuvo esa asamblea que viene haciendo y que aparentemente va a ser itinerante en todo el país, donde está recogiendo ideas para presentar un plan en los próximos días. Es decir, hay como todo un andamiaje que aparentemente va camino a, por lo menos, a un esquema de candidatura preliminar, por lo menos. Bueno, yo te repito lo que dije recién, Guado tiene todas las condiciones, las características, el perfil, la voluntad, primero de ser uno de los ministros más destacados del gobierno nacional y segundo, en el caso de que las condiciones se den, yo confío mucho en el trabajo y en la experiencia de Guado y también confío en su juventud también, ¿no? Ahora, ¿vos creés que le hace mal al gobierno que haya candidatos propios a un año y moneda de las elecciones? No, siempre cuando analizamos la cuestión, analizamos como que si no hubiera pasado antes y también en el 2019, previo a las elecciones, teníamos 2 o 3 candidatos, después se terminó definiendo por uno que en realidad no era candidato, ¿no? Es como ir recorriendo el país para ver qué grado de aceptación tiene. Y la realidad también es que nosotros como espacio político necesitamos generar expectativas políticas que muchas veces no son expectativas que se generan en la misma gestión de gobierno. Entonces tenemos que, bueno, también una manera de despertar a la militancia en nuestro espacio político y conversar entre todos de qué es lo que le espera a la Argentina y qué es lo mejor, ¿no?
¿Y qué significa generar expectativas en otro espacio? ¿Correr el eje de Alberto Fernández? No digo en otro espacio, sino por ahí cuando uno no genera expectativa en resultados económicos, tiene que hablar también de lo que esperamos para la Argentina en los próximos meses, en el próximo año, en los próximos 2 años. Y eso evidentemente es producto de una discusión, un análisis que tenemos que hacer. Si las decisiones que hemos tomado hasta ahora no han dado los mejores resultados, evidentemente hay que discutir más para que tomemos mejores decisiones. O sea, no se están generando expectativas económicas. Y yo siento que muchas veces la gente nos plantea en los barrios y en diferentes lugares la cuestión de la inflación, y eso es algo que tenemos que resolver. Y que el gobierno no la termina de encarar como corresponde. Y que evidentemente el rumbo económico no es el que resuelve esas cosas. Podrá, y entiendo que ha resuelto un montón de cosas, como por ejemplo la actividad comercial, la actividad de mercado, la actividad económica, pero evidentemente la inflación es un tema que hoy es la punta del óbice de toda la discusión en la familia de los argentinos. De todas maneras, también el particularmente los gobierno correntinos. tiene problemas de visión. La alianza de gobierno tiene problemas de visión, y lo que estás diciendo vos en castellano simple es que Guzmán da respuestas en un apartado de la economía, pero no da respuestas en otro, digamos, ¿no? Y hay gente que lo dice abiertamente: será un buen ministro de Finanzas, pero de economía se le fuga, muchas cosas se le fugan por los costados. Ustedes están un poco planteando eso. Para nosotros la economía es resolver que los precios sean accesibles para toda la gente y que los sueldos alcancen. Eso es la economía para nosotros. Lisa y llanamente. Y eso hoy no es así. Y eso hoy está muy difícil de poder cumplir. Ahora, y si vos decís que es el momento, lo están discutiendo, pero hoy es el momento en el que ustedes tienen de tomar acción, digamos, de ir a la acción, porque son gobierno. Quiero decir, ¿este es el momento de discutir más que de ir a la acción? No, evidentemente la acción la tiene que tomar el presidente y nosotros discutimos. ¿Y el presidente no toma? Y cuando en la Argentina se plantean ciertas... se dividen las aguas entre tomar decisiones contundentes para que quienes ganan muchísimo a costa de crisis, de guerras, de inflación, y esas decisiones que hay que tomar tienen que favorecer a los que menos tienen, a los sectores postergados, a los pequeños empresarios. El que toma las decisiones es el presidente. Y a veces esas decisiones son antipáticas para un sector y simpáticas para otro. Bueno, siendo presidente uno tiene que tomar decisiones, y evidentemente el pueblo argentino hoy nos demanda, nos reclama mejores acciones concretas para resolver este tema. Bueno, es también la demanda de la vicepresidenta de la Nación al presidente de la Nación. Es decir, hay una demanda política interna que evidentemente no se está cumpliendo, más allá de ciertos gestos, ¿no? Y también los 2 o 3 candidatos que surgieron ya, podríamos decir, porque bueno, esto está en todos lados, dentro de la alianza gobernante, la mayoría, o los 2 o 3 que hay, son más de la vertiente, digamos, cristinista de la alianza. Desde el punto de vista de la teoría política, está bien que Alberto proclame como una expresión de deseo que quiere reelegirse, porque si no se le enfría el café muy pronto, pero ¿ustedes creen que va a ser viable pensar también, voy a decir, no adelantar ciertas conversaciones, pero es viable hoy pensar que Alberto puede presentarse a una reelección sin riesgo de perder todo? Todo es viable en el marco de que el año que viene nos encuentre con una economía que satisfaga las necesidades de la gente, ¿no? Del trabajador, de la gente que hoy peor la está pasando. ¿Llegamos al año que viene, Pitín? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a llegar al año que viene. Alberto va a terminar su mandato. Y eso no estoy diciendo. Creo ojo, que no quiero que se entienda mal, sino digo, la presión que siente hoy la gente, que sentimos todos, económica, si aguanta esperar tanto tiempo. No, evidentemente no aguanta hace muchos meses, por eso el reclamo tan fuerte, y por eso también la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner da un debate de ideas a corazón abierto, ¿no? Hacia toda la sociedad argentina, pero también porque es un debate que la sociedad argentina está dando y que los dirigentes políticos estamos obligados a visibilizar esas discusiones. No se discute otra cosa hoy en la mesa de cualquier vecino de la ciudad de Corrientes que no sea la inflación y los precios de los alimentos. La realidad es que nosotros tenemos que hacernos cargo de esas discusiones y en consecuencia tomar acciones. Lo dijimos hoy. Vamos a llegar
y vamos a seguir llevando la cuestión como estamos llevando o mejorarla si tomamos decisiones. Pero hay que tomar decisiones. Y ese debate no debería darse más que abierto a la sociedad en una mesa donde se sienten, insisto, en quienes toman las decisiones, porque digo, la vicepresidenta también es parte de este gobierno y también tiene que ver con las decisiones que se toman. ¿No debería ser en ese ámbito la toma de decisiones y este debate que se da? Yo creo que ese ámbito existe o existió y creo que cada uno ha expresado lo que cree y el presidente ha tomado o toma las decisiones que cree convenientes porque él es el presidente. Ahora, evidentemente también cuando alguien toma una decisión en la que vos no estás de acuerdo, lo decís. Yo con esto no estoy de acuerdo, con este rumbo productivo no estoy de acuerdo, con este rumbo financiero no estoy de acuerdo, con esto. Somos una coalición de gobierno y hay visiones diferentes. Y eso lo sabe todo el mundo. Y una de las cosas en las que hay visiones diferentes es que nosotros pensamos que la prioridad del gobierno debe ser resolver esto que yo planteaba hoy, los precios y la inflación, y hay otros que creen o que creían que la prioridad del gobierno debe ser mejorar el volumen productivo, el volumen del mercado, el movimiento económico en la macro. Para nosotros, repito, la economía es resolver los precios para que sean accesibles para toda la gente y que la inflación no coma todo el tiempo el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Te gustaría ser presidente del Partido Justicialista aquí en Corrientes o no? Sí, yo lo he dicho muchas veces y hemos trabajado. Cada vez que hubo un proceso interno, yo lo dije. Porque creo que la juventud tiene que tomar el toro por las astas, porque creo que la innovación, la actualización doctrinaria del justicialismo está en manos de los jóvenes, que expresan un montón de ideas nuevas. Y siento también que tenemos capacidad como jóvenes de enfrentar ese proceso. Ahora, por supuesto que hay discusiones que dar. Yo he dicho muchas veces que quiero que la interna del Partido Justicialista sean este año y no otro año. Pero va pasando el tiempo y pareciera ser que ni siquiera... Nosotros el año que viene tenemos que estar discutiendo el rumbo del país y hacer una elección legislativa que nos permita quitarle si no es los este 2 año, tercios. el año que viene es más difícil todavía. Para mí sí. Yo lo he dicho en todos lados, ¿eh? Yo no, lo que digo acá digo en cualquier mesa. Ahora, Pitín, ¿es viable plantearse eso que decís, que el Partido Justicialista pueda ser una opción para por lo menos balancear los 2 tercios que tiene el gobierno en ambas cámaras de la legislatura? ¿Lo ves viable en el estado de situación en el que estamos hablando hoy? Sí, yo siempre lo veo viable. Hay una necesidad imperante de la gente de encontrar un espacio político que le genere unas esperanzas que hoy Encuentro por Corrientes no le genera, una esperanza que hoy también Encuentro por Corrientes ha desechado por dedicarse a ciertas discusiones de ego y vanidades del mismo espacio político. Sí, naturales al mismo sistema, digamos, le falta un contrapeso, ¿no? Naturales en un gobierno que posee un montón de poder electoral y que, bueno, que entiende que las discusiones de la sociedad se resuelven solamente en dos o tres personas que sintetizan todo. Yo veo muy viable, pero también mi consideración es que el Partido Justicialista se debe una discusión de un proyecto provincial. Hoy no lo tiene. Que hoy hemos esbozado un montón de ideas, pero que nosotros tenemos que configurar, ordenar y tener prioridades en ese proyecto provincial. Hoy el provincial. ciudadano común no lo ve con expectativa de poder. Es decir, no ve al PJ hoy nucleado como una oposición interesante al actual modelo. No ve eso la gente. El PJ siempre es un plafón para que determinadas personas, hombres o mujeres, muestren su capacidad de conducción y de liderazgo y de representación de la sociedad. Eso también pasa en la UCR y en otros partidos. Lo que nosotros necesitamos tener es un PJ ordenado para poder mostrar esas representaciones y que de esa manera la sociedad vean mujeres y hombres de nuestro espacio político la posibilidad de conducir la provincia mucho mejor de lo que hace hoy Encuentro por Corrientes. ¿Por qué no tienen un PJ ordenado y por qué siguen dejando que pase el tiempo y otra vez le va a agarrar un turno electoral y van a seguir en ese círculo? Bueno, yo repito, yo quiero interna lo antes. Vos me preguntás, quiero mañana la interna. ¿Sí? Yo la considero necesaria para terminar con un montón de discusiones, incluso con las discusiones que ustedes mismos plantean de los medios. ¿Cuándo van a resolver eso? Sí. Eso para ser sincero. Pero como además, decía Pepe, es el sistema que está necesitando de una oposición más fuerte. Por supuesto. Y después, digo, me parece importante que también se terminan un montón de
de velos, que hoy uno dice yo soy esto o una dice yo soy esto. En realidad hay que ir a la interna, contar los votos, que el justicialismo recupere sus banderas y que los correntinos justicialistas digamos cuál es el proyecto de provincia que queremos, y basta de que vengan o chaqueños o gente de Buenos Aires a definir qué piensa el justicialismo correntino. La última, paridad de género, ¿para cuándo? Ojalá que sea esta semana y que las diferencias que hay en el oficialismo nos permitan tener de una vez por todas una legislación que contemple, que dé igualdad de trato y oportunidad de las mujeres en los espacios políticos y que no haya ningún vericueto legal, ninguna modificación que no dé a entender por parte de la justicia que tiene que acceder un varón, por ejemplo, en vez de una mujer. ¿Ustedes están sospechando eso? Y hay en algunos ámbitos donde se discute. Claro, los legisladores pidieron una opinión a la justicia electoral y les dijo que es una norma constitucional, que el corrimiento es de lista, digamos que no bueno, ahí habría que... Bueno, por eso la ley tiene que ser clara y que, por ejemplo, porque hay una parte del oficialismo que discute que la paridad es hasta la oficialización de listas y que después pasa esto que vos decís. O sea, la ley debe decir claramente sale mujer, entra mujer. Entra mujer. Y que hasta tanto y en cuanto haya un 50% de paridad en el recinto legislativo, no solo en la lista, en el recinto, tiene que haber una cláusula transitoria que respete ese entra mujer, sale mujer. Para que después no haya solamente más mujeres que hombres, sino que haya una paridad real. Pero bueno, estamos... También tiene que haber una decisión política porque eso es fácilmente atacable si alguien no está de acuerdo, digamos, ¿no? Estamos atentos a que esas modificaciones mentirosas no sucedan y que no haya una paridad de género maquillada solamente a intereses del oficialismo provincial. Pitín Aragón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es senador provincial, y con él hablábamos de las cuestiones que tienen que ver con la visita de Guado de Pedro y también obviamente con la realidad política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hace algunos días se conoció y se visibilizó el problema de uno de los sectores que podemos mirarlos dentro de la economía regional en nuestro país o las economías regionales, que tiene que ver con la producción de limón, que aparentemente estaba en problemas por la falta de gasoil, pero después nos enteramos que es un poco más complejo. Por eso, para conocer los detalles, la invitamos a Elsa Rangoni de la Asociación de Citricultores de Bellavista y tiene la gentileza de estar acá. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el problema que hoy tienen, si tuviesen que identificar el tema más urgente en la producción de limones? Sí, la situación en realidad es el tema de la industria, el bajo precio. Bueno, esa es la situación real, el bajo precio que más la escasez de combustible hace, o sea, por la escasez de combustible y por el valor del combustible, hace que muchos productores no les convenga cosechar por el alto gasto que uno tiene. Nosotros decíamos, la industria nos paga 5.000 pesos la tonelada, al productor, digamos, nos queda 1.000 pesos. Digamos, ¿por qué? Nos queda 1.000 pesos de esos 5.000 que la fábrica te paga, donde nosotros pagamos con los 4.000 restantes flete y cosecha. Pero ese 1.000 pesos que le queda al productor, en realidad vos lo tenés que pensar que usamos químicos, guano, fumigamos, o sea que a su vez el productor invirtió mucho más de lo que está ganando. Más impuestos. Más impuestos, claro. Y todos esos otros detalles, digamos. Entonces, el productor que le queda ese saldo de 1.000 pesos va a poder sacar su fruta, digamos. Pero hay productores que tienen más distancia desde su quinta a la fábrica, a la industria, entonces ya el flete es más caro. Y en ese caso, ¿cuál era la previsión de cosecha para este año y qué es lo que va a pasar? Y lo que se calculó más o menos que se iba a cosechar 40.000 toneladas y de las cuales 25.000 se van a tirar. Otro problema es que en Bellavista había 3 industrias, desde las cuales
Una está trabajando ahí en Bellavista, digamos. La otra industria que hizo su traslado de fábrica está comprando fruta, pero únicamente la fruta sin proceso o fruta orgánica, pero la está mandando a su sucursal de Entre Ríos. Pero ¿Y la el mayoría, productor tiene que asumir el costo hasta Entre Ríos? ¿O claro, compra él? sí, Claro. sí, sí, sí. O sea que acá que confluyen carísimo. dos problemas. Uno, el bajo costo de la fruta, además del problema que está habiendo con el combustible. Claro. En ese sentido, ¿y ustedes no hay posibilidades de que, por ejemplo, la municipalidad pueda ayudarles con alguno de los costos, como para que la fruta no se pierda, para no tirar casi el 50%, un poco más del 50% de la producción? Bueno, en realidad con el municipio no hablamos, igual el municipio está, digamos, al tanto de la situación. Sí tratamos de hablar a nivel provincia y a nivel nación, a ver si teníamos, bueno, el lunes en la rural, digamos, nos careteamos con el gobernador y bueno, lo que nos propuso es reunirnos con el señor Henry FIC. Fitz, no lo conozco, por Que eso... es senador provincial. Claro, senador Bueno, provincial. con él y ver la posibilidad de llevar la fruta a Mocoretá. A Mocoretá, que también hay Que hay una industria industria. que... entonces esa es la idea. Ahora, la y propuesta sería que el Estado provincial colabore, digamos, con ese costo de y envío. nuestra O idea por lo menos, es esa. claro. Todavía no sé... ¿Cuántas familias, directa o indirectamente, están vinculadas a la actividad? Porque ya sabemos que además Bellavista viene de una reconversión, ¿no? Es decir, en cuestión cítrico, ¿no? Que ha cambiado al limón desde un buen tiempo a esta parte, ¿no? Digo, ¿cuántas familias viven directa o indirectamente de esta producción? Y en realidad en Bellavista, entre pequeños y grandes citricultores, hay como 400 productores más o menos. Productores, pero puede tener la gente que cosecha, Sí, sí, los que sí. hacen el flete, Sí, o sea... sí. Y bueno, el otro día lo que hablábamos en una reunión así informal con un grupo de cooperativa que yo también pertenezco, que yo los cargaba a los chicos porque o uno es odontólogo, o el otro tiene un transporte, o el otro es abogado, así. Le digo, pero chicos, no se olviden que yo me dedico únicamente a la citricultura. Con lo cual la situación Claro. es más dramática y más preocupante. Sí, digamos, sí. Y cuando es la hablaba, realidad. cuando hablaba con citricultores me decían también que algunos ya han decidido cerrar tranqueras directamente. Sí, así es. Muchos decidieron abandonar las quintas por la situación, porque, o sea, generalmente las personas que decidieron cerrar tranqueras están dedicados ya a otro A otra rubro, cosa. ganadería, horticultura, ven más rentable lo otro. Entonces decidieron abandonar las quintas, que también es un problema para las enfermedades, la HLV Claro. y Claro. todo. Ahora, el lunes el gobernador se reunió también con otros sectores que están padeciendo el problema del combustible, que no es un problema además que vaya a poder solucionar la provincia de Corrientes. Entonces, entre esas reuniones y esta manifestación oficial de buena voluntad, digamos, Claro. de acercar, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Tienen plazo como para poder aceitar este mecanismo de acercar la fruta, pongámosle, a Mocoretá? Y el señor Valdés dijo que para el lunes, o sea, lunes siguiente, tendría que estar ¿Y ustedes resuelto tienen esta tiempo? situación. ¿La fruta aguanta esta semana? Sí, porque en realidad la industria empezó esta semana, pero con el feriado del viernes, el feriado del lunes, recién arrancaría El martes próximo. martes próximo. Ahora digo, hay la imagen que se ha viralizado y demás y que tiene que ver con una realidad, por otra parte, ¿no? De ver los limones tirados ahí en el suelo. ¿Qué le genera? ¿Qué sensaciones le da esa imagen? A usted Y como mucha productor. mucha impotencia. Y dolor, porque está el trabajo de todos ustedes ahí. Perdón. Recuerdo de unos años que pasó lo mismo con la mandarina. Yo era muy chica, no sé, adolescente, y iba a la quinta con mi papá y mi papá puteaba mucho y decía, porque igual, a ver, uno lo tiene que tirar a la fruta, pero tiene que pagar la cosecha de esa fruta, o sea que es un gasto.
Y bueno, yo veía cómo la gente iba, la cosechaba y la tiraba debajo de la planta, digamos. Y bueno, y hoy va a pasar lo mismo con el limón, o sea, es dura la realidad. Ahora, Elsa, cuando te dedicas a alguna actividad productiva, vos sabés que corres ciertos riesgos Sí. que tienen que ver con fenómenos naturales, demás. ¿Esto que está pasando hoy era algo que, bueno, les toca y les toca, o era algo que se podría haber evitado si lo hubiesen trabajado de otra manera desde los diferentes sectores? Sí, yo creo que se podía haber evitado. Una de las fábricas, por ejemplo, que no abrió, en realidad nosotros nos reunimos con una de las fábricas, nos tiró el precio, nos dimos cuenta que el precio iba a ser muy bajo y empezamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Supuestamente la fábrica iba a abrir, que es la que está mandando a Entre Ríos. Esa fábrica se mudó, no terminó de mudarse totalmente, entonces no pueden trabajar ahí en Bellavista. Y la otra fábrica que directamente no abrió nos planteó de alquilarnos la fábrica, pero nos planteó, no sé, 20 días, un mes atrás. Entonces uno dice, si esto nos hubiesen planteado en octubre, noviembre, que la fábrica no iba a abrir, por ahí uno podía hablar con el gobierno provincial, no sé, gobierno nacional y decir, bueno, a ver, nos pueden ayudar con subsidio, con lo que sea, a alquilar la fábrica. Hoy el productor de un mes para el otro no podés ir a pedir una ayuda así. ¿Hoy digamos. eso no es salida entonces? No, no es salida, no, porque es mucho dinero. Además, si el productor hoy se tiene que hacer cargo, tiene que tener mucha espalda económica como para... Ahora, preguntarte, ¿qué salida ven en lo inmediato? Digo, ¿ustedes hoy son optimistas, tienen esperanza o están en una etapa ya de desesperación ante la situación que viven? Y a pesar de saber que no es mucho lo que nos va a quedar, digamos, económicamente, tenemos la esperanza de sacar toda la fruta que se pueda, por eso estamos queriendo hablar con la industria ¿De Mocoretá? de Mocoretá para, por lo menos si se tiene que tirar algo, que sea lo menos posible. Esa sería una salida inmediata, ¿no? Esa ¿Ustedes sería ven una ahí una salida posibilidad? inmediata, sí, porque imagínense que las 40.000 toneladas, perdón, iban a las 3 industrias de Bellavista, y ahora hay una sola, o sea que a su vez no va a dar ni el tiempo, porque la fábrica generalmente fines de agosto ya corta, porque la fruta se pudre, la fruta se cae, madura, se cae, entonces eso también es una Un complicación. poco para entender, ¿para qué se usa el limón de Bellavista? ¿Se usa como fruta para exportar? ¿Se usa como jugo? ¿Para qué se usa? En realidad, creo que muy pocos exportan en Bellavista, porque para exportar tiene que tener una calidad especial. En la época de verano se usa limón fresco que va a los supermercados, a las verdulerías. Consumo interno. Y en la época de invierno va a industria que hacen jugo, aceite. Ok. Y entonces ahora, ¿qué es lo que ustedes necesitan para no perder la producción? Que haya una fábrica que reciba y procese esa fruta, que puedan ayudarle con el transporte desde las quintas hacia esas fábricas. ¿Cuál es específicamente lo que ustedes necesitan para salvar lo más que se pueda de la cosecha? Sí, en realidad que haya otra industria, porque la única industria que hay en Bellavista no va a abarcar... claro, que pueda recibir esa cantidad de toneladas. Esa cantidad de toneladas, o una parte para que no se pierda todo. Pero también la idea es, si hay que llevar a Mocoretá, el tema flete va a ser, por eso queríamos hablar con el gobernador y ver qué posibilidad hay de que nos subsidien o hacer un arreglo por el tema de flete, porque si en Bellavista ya es costoso, claro, en distancia, más kilómetros. Elsa, ¿qué carga impositiva tienen sobre la cosecha? Sobre la producción. ¿Cuánto impuesto pagan?
Se paga el impuesto al campo, se paga los impuestos a los empleados, digamos. Esos impuestos. Eso de base para calcular también lo que contabas hoy. Dependiendo de cuántos empleados tenga cada uno, digamos. Elsa, preguntarte, ¿no? ¿Esto le baja las ganas y los brazos para seguir produciendo, para seguir siendo productor? Y sí, muchas veces sí. Sí, te baja las ganas, te planteás de hacer otra cosa. Bellavista era la ciudad de la naranja. Claro. Bueno, ahora es la ciudad del limón, digamos. Se reconvirtió, eso hay que decirlo. Se reconvirtió, hay mucho. Bellavista, los que producían antes naranja, ahora están hace un tiempo ya, producen limón. Ya claro, se terminó incluso eso. Ahora la fiesta es de la diversidad productiva, porque la gente prefirió plantar morrón, prefirió plantar tomate, o sea, uno tiene que ir diversificándose y viendo qué conviene, la verdad. Uno tiene la fe de que esto sea el momento de que pase. Venimos ya acarreando tema seca, incendio, precio, y bueno, entonces como que uno se cansa y se lo plantea. Pero después estamos también los que la seguimos luchando. Vos sos hija de productor, ¿no? Sí. Entonces venís de una historia de conocer las vicisitudes. Sí. ¿Y hace cuánto no tenían una situación tan compleja como esta? Y en años no, pero venimos, digamos, o sea, el año pasado no fue un buen precio, pero se la piloteó, digamos, te quedaba algo, vos podías pagar. Imagínense que a la gente que le pedimos que nos hagan la cosecha o que nos hagan el flete, bueno, el flete lo tenemos que aumentar por los costos de combustible, pero a la gente que va a ir a cosechar prácticamente se le está por pagar lo mismo que se le pagó el año pasado, con todos los aumentos que hubo. Claro. Elsa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hablando acerca de una producción específica, que es la del limón, pero que representa de algún modo también las complejidades que hoy sufren las economías regionales en todo el país. Esta semana recibimos la visita aquí en Final Abierto de la diputada Ingrid Yetted para hablar de un tema que se viene debatiendo, que es central para el próximo tiempo electoral. Hay que ver qué es lo que pasa. Recibió en diputados media sanción la ley de boleta única y ahora, bueno, hay ya un run de qué es lo que puede pasar en el Senado, y si pasa el Senado también hay como cierto run de qué es lo que puede decidir finalmente el presidente de la Nación. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lograron una media sanción a una norma que es importante y así también resistida por el oficialismo. Sí, así es. Fue muy importante porque, y eso vale la pena explicar, digamos, a la ciudadanía, porque se logró el tratamiento de la norma a través de un mecanismo no tan usado, como es el de emplazar al presidente de la Cámara a que conforme las comisiones, que eso debería haber estado hecho, pero se le emplazó para que conforme las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales y luego a que trate el tema boleta única. Bueno, después de ese logro, y para eso uno necesita tener 129 votos como mínimo en una sesión. Se logró eso, se trató en sesiones reuniones de comisión, 4 reuniones, demás, y luego se trató en el recinto y aprobamos. Ajustado. Muy ajustado, por un voto. Sí. Y igual, aunque hubiéramos tenido dictamen de minoría, lo podríamos haber llevado al recinto. Igual iba al recinto. Pero de todas maneras, ahí el dictamen de mayoría afirmativo fue positivo por un voto, pasa al recinto y se aprueba. Exacto. Ahí ya con una diferencia un poco más holgada. Sí, interesante también porque fueron 132 votos a pesar de la ausencia de Mario Negri, ¿no?, que estaba con COVID. Ahora, la utilización, Ingrid, de este mecanismo, ¿es porque Sergio Massa no quería tratar el tema? Sí, es por eso. Nosotros el proyecto lo presentamos, hay proyectos desde el 2007, pero el nuestro, que es sobre el cual se hizo después el dictamen y hoy está el proyecto, lo presentamos en principio de 2021.
En ese momento nos dijo que no lo quería tratar porque era un año electoral. Y este año, apenas uno empieza el año digamos el año de trabajo en el Congreso, plantea cuáles son los temas y ni siquiera se conformaban las comisiones. Así Ahora, que no. ¿y qué pensás que puede pasar en el Senado, no? Porque Cristina Fernández de Kirchner públicamente también ya se ha manifestado estar absolutamente en contra de... Sí, eso, bueno, justamente lo que más tememos es que no llegue al recinto, porque en caso de llegar hay un atisbo de esperanzas, porque son muchos los senadores justicialistas, Sí, no que están a muchos, favor. pero que están a favor. Pero hoy lo más probable es que no llegue. Claro, porque la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado la preside Snopek, que es un senador entrerriano, que sí está a favor, porque él mismo presentó un proyecto. Pero, O sea que hoy la barrera del obstáculo es Cristina Fernández de Kirchner. y es personalizado en Zanini, que es el presidente de la Comisión de Justicia. Sí, él es el brazo ejecutor de Cristina. Nosotros estamos estudiando y mañana quizás tratemos ese tema en reunión de bloque que tenemos a las 18:30, una herramienta que nos permita en el Senado hacer algo parecido a lo que hicimos en diputados. Porque Se es una refiere a herramienta esto de del emplazar. Exacto, es una herramienta que está dentro del reglamento de diputados. No está dentro del reglamento de senadores, pero tiene que haber algo parecido. Ahora, está claro que acá hay una cuestión que es política, pero también está una cuestión que es electoral, digamos, ¿no? Estamos Sí, hablando sí. de un instrumento que, bueno, tiene sus ventajas, hay algunos también que cuestionan ciertas, y está bien, eso es parte de la discusión cuando se están analizando mecanismos. Pero el número ajustado, el emplazamiento y todo eso le da como un argumento al oficialismo, porque estamos hablando también de reglas electorales, y más allá de que este no es un año electoral, ahí encuentran un argumento de, bueno, nos están llevando a los empujones a tratar esta norma. El tema es que si no ocurre así, tampoco es que nunca ocurre. Exacto, Digamos. Entonces, exacto. ¿cómo zanjar ahí eso? Porque va a ser un tema difícil ese. Sí, la verdad que uno comprende, a ver, es difícil de entender al oficialismo una oposición tan férrea en un tema que debería ser casi su bandera, porque ellos fueron los que llevaron en su momento la ley Ahí de me las permito PASO. corregirle, no es el oficialismo, son en todo caso El los kirchnerismo. oficialismos, porque también pasa acá, digamos, ¿no? Equipo que gana no se toca, la norma electoral en Sí, yo le Corrientes... escuché al gobernador decir en la convención radical con muchísima alegría, la verdad, le escuché reiterar la necesidad de la paridad de género, del voto joven y también de empezar a discutir boleta Pero usted única. sabe Sin embargo, que- el vicegobernador acá dijo que no era tan urgente o no estaba de acuerdo en realidad para plantear Lo mismo el eso. presidente de la Cámara de Diputados. Sí, es importante esto, que cambiemos o pongámosle nombre y apellido Mauricio Macri. Cuando estaba en el poder llevó el proyecto de boleta única en la Cámara de Diputados en el 2016, salió aprobado y ya fue cajoneado en senadores. Está bien, pero volviendo al oficialismo provincial, Sí. ¿no? Me parece que porque es ahí donde Pepe está haciendo eje, ¿no? En el Sería muy bueno que se Pero bueno, pero discuta. acá en el oficialismo, en la legislatura, el oficialismo nunca presentó un proyecto de reforma a la cuestión electoral. La verdad que ahí no, me quedo sin argumentos yo porque nunca estuve, digamos, en la legislatura provincial. Pero no me ¿no parece... pensás que es una asignatura pendiente que tiene el oficialismo provincial? Sin dudas, pero me parece los oficialismos Claro, ahí, provinciales, porque son, claro, sí. a ver, 4 provincias nada más la que tienen o que han modernizado en algún sistema. Sin dudas hay diferentes sistemas y algunos más perfectos. Personalmente, cuando me senté a debatir el tema de boleta única, yo quería ir a una boleta electrónica, quería ir a una boleta que elimine listas sábanas, quería ir al sistema de Santa Fe, que me gustaba más porque se vota por categoría. Y bueno, la mayoría decidió que sea boleta única papel, que sea sistema de Córdoba, que todavía no elimine listas sábanas, o sea, hay diferentes, pero yo creo que lo que tenemos que sí aseverar es que el sistema electoral tiene que ser permanentemente actualizado. Y discutido, ¿no? Y discutido, exactamente, y no tenerle tanto miedo al cambio, porque no es en Y beneficio. bueno, pero ahí es lo que dice Pepe, es decir, si yo vengo ganando las elecciones aquí en Corrientes hace 20 años, ¿para qué voy a cambiar la regla de juego? ¿Para qué voy a cambiar el reglamento? Sí, con el mismo argumento, te contaba yo creo que la otra vez, con el mismo argumento, si estoy viva y pude manejar 20 años un auto sin cinturón, ¿para qué me no sé, Claro, es algo pero como... en este caso también, en el caso de Corrientes particularmente, que es un sistema que nosotros conocemos al detalle,
tiene que ver también con una cuestión de cómo contabiliza el poderío electoral un partido que es parte de una alianza muy grande. Obviamente que tiene va a ser... ahí un elemento objetivo sí, para sí, contar, sí. ¿no? Y sacar eso, poner una boleta única, le retira. Santa Fe, cuando fue al sistema de boleta única por decisión o voluntad política del gobernador en su momento socialista, pero con el apoyo del peronismo, salió de una ley de lemas. O sea, venía de un sistema donde parecido al nuestro o quizás, pero con... Entonces, hay que dar un avance, hay que hacer un paso. Lamentablemente muchas provincias argentinas retrocedieron en el sistema electoral, o sea, no tenían ley de lemas, fueron a ley. Pero nos debemos, porque como vos decís, en nuestros sistemas anacrónicos tiene mucho peso la maña, la experiencia, y no puede tener tanto peso eso. Lo que más debe pesar es el candidato, buen candidato, y que el elector tenga el derecho a elegir sin que tenga sobre la todo porque estructura. en el último tiempo Corrientes se ha caracterizado por tener un sistema vía aliancista, donde las opciones electorales en realidad son dos o un poco más a veces, no más que eso. El resto es todo rosca política, digamos. Exacto. Y bueno, pero animémonos a competir por lo que cada uno tiene como trayectoria. Ahora, ¿no pensás que este tema debe ser discutido dentro de la alianza gobernante aquí en Corrientes o no? Sí, yo creo que sí, que debe ser discutido. Y ahí te pregunto, ¿y por qué no lo hacen? No lo sé, pero yo creo que con lo que el gobernador anunció ese día, él manifestó públicamente y en una convención en su propio partido que debe hacerse. Nosotros lo hicimos ya en la última reunión del PRO. En la última reunión del PRO, que tuvimos en Saladas, un consejo provincial que fue hace menos de un mes, me tocó a mí explicar el proyecto a nivel nacional y como, digamos, como resolución entre todos, dijimos que también deberíamos en la provincia empezar a plantear ese Pasa tema. que cuesta un poco entender también la lógica de funcionamiento de la alianza gobernante cuando el gobernador plantea voto joven y paridad de género en el discurso de asunción de su primer mandato y teniendo legislaturas ampliamente mayoritarias desde el año 2019. Esas leyes todavía están dando vueltas en la legislatura de Corrientes. Y sinceramente, si te tuviera que dar una respuesta, yo desconozco quién está en contra o cómo es, digamos, ¿no? Porque sí es cierto, hay mayoría para aprobarse, pero lo desconozco. El proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, específicamente, ¿qué es lo que plantea? Bueno, plantea, hubiera tenido un modelo, pero que todos los habitantes de la Argentina van a ir el día de las elecciones a votar, no van a tener más un cuarto oscuro, va en la Estamos mesa, viendo un modelo. Perfecto, perfecto. Ahí ves, bueno, esa boleta cuando vos llegás a la mesa, el presidente de mesa va a tener con línea de puntos, te va a cortar una solo para vos y te va a dar con una fibra. Vos te acercás a un box, cada mesa está autorizada a tener 3 boxes para ser más rápido, te acercás al box con el tapadito tres lados, agregamos ese día, esa noche, agregamos por pedido especial de un diputado que esté prohibido sacar foto, porque se descubrió que había voto cadena con la foto, el puntero le pedía al elector que después de marcar le saque una foto, claro. Entonces está prohibido sacar foto y como es un box vos podés ver si alguien saca, marcás ahí, bueno, el presidente que te guste y en la lista de diputados que te guste. Incluso, si lo ven bien, tiene un casillero para votar lista completa. Eso fue muy discutido. Que sería el primero de la izquierda. Exacto. Que Yo identifica el personalmente logo. no estaba de acuerdo, pero... ¿Por qué? Tuvieron más peso los que defienden el partido, digamos. Claro. Pues me parece que el elector tiene que tener la libertad, o igual tiene la libertad, pero era como más exigirle más al elector que mire bien qué presidente quería votar, qué lista de diputados. Ahora también, pero la primera opción es la lista completa. Y muchas veces el elector, para hacerlo más rápido, va a marcar eso y con eso ya votó todo, digamos.
De todas maneras, ahí se acelera el trámite de la votación. Mucho. Se economiza en escuelas, se economiza en cuarto oscuro. Te digo algo más que lo dijo Randazzo y me gustó mucho, porque eso hay que destacar. En el debate estuvieron Randazzo y Frigerio, 2 ministros del Interior que tuvieron a su cargo la organización, y los dos hablaron conocedores del tema, ¿no? Conocedores de las denuncias, de los trastornos, del escrutinio larguísimo, bueno, de los votos impugnados. Y ellos dijeron que era imprescindible. Y Randazzo dijo, con este sistema hasta las escuelas van a ser prescindibles. Los actos eleccionarios podemos hacer en clubes, claro, porque no necesitamos más cuartos oscuros. O sea, ni siquiera vamos a molestar más a las clases de los chicos. O sea, es un avance, ¿no? Es un avance, no hay dudas. Es un avance, es un ahorro y es un primer paso para después seguir discutiendo. Bueno, hoy tienen un obstáculo que no es nada sencillo. No, es la vicepresidenta, pero también está muy bueno que pongamos en debate, a ver, la sociedad apoya. Entonces, toda una sociedad contra un capricho. Coincido, Ingrid, lo que también creo que es necesario que Corrientes comience a debatir en serio la reforma del Código Electoral. Yo también coincido con vos, creo que también es necesario, sin lugar a dudas. Y lo va a hacer, estoy segura, con mucha más facilidad si se aprueba a nivel nacional, porque ahí es como que la gente va a comparar cuando me voy a votar una cosa y qué me encuentro, y cuando me voy a votar otra, con qué me encuentro. La demanda va a ser mucho más fuerte y todas las provincias se van a ver como más obligadas a modernizar su Claro, sistema. se tiene que ver y notar ese cambio, porque también uno de los que defienden el sistema actual dicen que aún así, con todas las imperfecciones que tiene, con lo largo, con las 60 boletas, a la noche se sabe el resultado. Distinto lo que pasa por ahí en otros países, incluso Estados Unidos, que tiene que postergar el escrutinio. Nosotros, si tuviéramos que postergar un escrutinio una semana, estaría vayan a saber dónde, al borde de una guerra civil, ¿no? Pero bueno, ¿este año usted cree que puede o no salir esto? Sí, tengo algo de esperanzas. Tenía pocas esperanzas que salieran diputados, lo logramos, así que tengo esperanzas. Tiene que haber movilización ciudadana, creo que es la única forma. Y en Buenos Aires se empieza a organizar algo. Por supuesto tiene que estar allá porque es el Congreso allá, pero hay alguna posibilidad. Hay muchos justicialistas que quieren el cambio. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con la diputada nacional Ingrid Jeter sobre este proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Baja de boleta única de papel. En estos 40 años de Malvinas, hoy elegimos contar la historia y conocer la historia que involucra también un proyecto educativo. Tiene que ver con la Escuela 784 del paraje Arroyo Pontón, que cómo se vincula justamente con una historia de Malvinas. Bueno, para eso está Mabel Miranda, que es la directora de la escuela, y lo vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás, Mabel? Muy buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor. Gracias Bueno, a ustedes. la historia comienza directamente buscando el nombre para la escuela, ¿no? Y ahí... Sí, la verdad que fue un proyecto institucional del 2018, fue del 2017, pero como tuvimos la inundación tuvimos que suspender y pasamos al 2018. Era un proyecto institucional para buscarle el nombre a la escuela, digamos, ponerle el nombre a la escuela. Para esto necesitábamos, obviamente que nosotros por reglamentación tiene que ser el nombre de una persona destacada en el paraje, en la provincia, en el país, en algún lugar, por algún motivo en especial, digamos, no importa el ámbito. Y bueno, eso hicimos todo como debíamos hacer, reunimos a la gente, a los tutores, porque los tutores deben estar de acuerdo. Entonces reunimos a los tutores y surgieron varios nombres, digamos, y entre ellos surgió el nombre de este héroe, digamos, de Ramón Cirilo Blanco, que fue, lo que no se sabía nada prácticamente, pero surgió el nombre de un excombatiente que se fue a Malvinas y que nunca volvió. Algunos decían que murió, otros no sabían, qué sé yo, bueno, esa era la información que teníamos. Eso fue en el 2017 y en el 2018 cuando volvimos tuvimos que retomar y bueno, evaluamos distintos nombres y en realidad con los chicos les preguntamos a quién teníamos que hacer la biografía. Esto es sencillo, ponerle el nombre a la escuela es presentar una biografía, la propuesta de los tutores, presentar una biografía y esperar a que apruebe el consejo. Nosotros quisimos hacerlo de un modo diferente. Quisimos encarar un proyecto de investigación donde los chicos sean los que produzcan el conocimiento
y que armen la biografía. Y nos pareció interesante esto, que nadie sabía nada, claro, en realidad. Y con muchos miedos, bueno, empezamos así, nos decidimos por Ramón Cirilo Blanco y empezó la investigación, digamos, durante el 2018. Ahora, uno dice, cuando imagina educación de calidad, piensa en una escuela que, bueno, que tuvo que suspender las clases por inundaciones, que también le toca todo tipo de inclemencias, la afecta. Y uno dice, puede haber ahí un proyecto de educación de calidad y esta es la muestra. ¿Cómo encaran un proyecto de investigación con niños y niñas? La verdad que nosotros, particularmente yo vengo trabajando desde el 2012 con un equipo de investigación de Carolina Gandulfo. Lo hicimos en San Roque en el 2012 con proyectos de investigación, trabajamos del 2012 al 2014. Desde el 2015 vine a Arroyo Pontón, me mudé a Corrientes, entonces vine a la escuela de Arroyo Pontón y ahí empezamos trabajando. Para nosotros es como, en este momento te diría común trabajar con niños, aparte es muy productivo, es muy beneficioso en muchos ámbitos, entonces para mí la investigación es como una herramienta, una estrategia didáctica dentro de la escuela, digamos. Encaramos el proyecto con una metodología que la probamos en San Roque y que nos resultó súper bien. Empezamos con un proyecto de hierbas medicinales, que en algún momento lo hemos contado acá, y ahora encaramos con la misma metodología el proyecto de investigación, donde los chicos nos damos cuenta nosotros que se entusiasman y se apropian del proyecto como una persona grande, como una persona adulta. Y nos van enseñando. Y la prueba está en que, obviamente que durante los proyectos de investigación duran muchos años. Empezamos en 2018 y estamos presentando ahora. Claro. O sea, son muchos años, los procesos duran muchos años. El proyecto de hierbas fue del 2016 al 2021. Claro. Y gracias a ese trabajo que hicieron en conjunto con los niños y niñas de Arroyo Pontón, ¿quién es Cirilo Blanco? Y Ramón Cirilo Blanco fue un excombatiente que tiene una historia poco conocida hasta por sus propios familiares, porque es un niño que su mamá lo tuvo que dejar con la abuela porque vino a trabajar, mamá soltera, quedó con su abuela, mamá soltera, con su tía, mamá soltera. Y a los 5 o 6 años sabían quién era el papá, todo, y tenía contacto con la familia. A los 5 o 6 años él se va a la casa de su abuela paterna, vive hasta los 12, 13, 14 años, después se muda a la casa de una tía acá en Corrientes y empieza a hacer changas y trabajar. Te cuento así a grandes rasgos, claro, porque si no es muy larga la historia. Por eso es que ninguna de las familias sabía la historia completa de él. O sea, no sabe qué pasó durante de 6 a 12 años, estos que le criaron desde chiquito. Y la abuela que le crió desde los 6 a 12 años no sabe que vivió él acá durante su niñez, digamos. Y lo mismo fue en su juventud, hasta que se fue a la guerra, vivió con una tía, vivió en Corrientes, haciendo changa, trabajando en una fábrica y qué sé yo. Entonces, la gente que quedó en el campo desconocía la vida de Ramón en la ciudad y se fue a la guerra. Tal es así que cuando se informa de la muerte de Ramón, la buscan a la mamá. Claro. Y no la encuentran, la buscan a la abuela, porque él, como su mamá puso a su abuela paterna, no pudieron entrar en Rincón del Sombrero, entonces le buscan a una tía, que es de la casa donde él vivía, recibe la tía le lleva la información a la mamá había tenido un bebé prematuro, estaba internada con su bebé en el hospital cuando recibe la noticia de Ramón, o sea, tiene una historia bastante... Claro. Pobre, me da mucha angustia, mucha pena, claro, la historia. Y mira, así la pudimos reconstruir nosotros, esa historia, y pudimos contarle a la familia. Pero además también pudieron no solo reconstruir la historia, sino restituir algo con todo el proceso que se empezó a partir de eso, porque fue también, ustedes lograron conectar para saber que Ramón Cirilo Blanco está ¿dónde? Sí, en realidad nosotros cuando empezamos a hacer las entrevistas a las familias, los chicos hicieron las familias que viven en el campo y obviamente que nosotros tuvimos que hacer las familias que estaban acá, a los hermanos, por ejemplo, y a unas tías, que es donde vivió él.
Y cuando estuvimos hablando con una de las hermanas, nos dice, ustedes no saben cómo puedo hacer porque mi mamá se fue, y resulta que no lo encontró. Y puso en una cruz donde decía soldado argentino, solo conocido por Dios, porque bueno, encima la mamá no sabía leer, se fue en la década del 90 la mamá. No sabía leer, le pidió a alguien que busque el nombre, no encontró nunca el nombre de Ramón, y obviamente era un soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces, yo soy parte de la Fundación No Me Olvide desde el 2012, 2010 prácticamente, trabajo con la fundación y soy como representante dentro de la provincia de Corrientes. Es la fundación encabezada por Julio Aro que presentó o fue la idea del proyecto humanitario, ¿no? Son los autores del proyecto humanitario, digamos. Bueno, entonces yo automáticamente les conecto con la fundación para que ellos puedan conectarle, y a los 15 días tuvo la Cruz Roja con todo el equipo acá para la extracción de sangre, digamos. Les acompañamos a la familia porque la familia... una tía de él, que es la que le crió de chiquitito, que vivía en Pontón, es la que se ofreció, digamos, y unos hermanos paternos. Entonces les acompañamos, nos pidieron que les acompañe a la familia, les acompañamos a la familia para la muestra de sangre y también para los resultados, digamos. Y es gracias a eso, hoy, ese día que le acompañamos para el resultado, cuando en ese momento la gente pregunta, esta gente de la Cruz Roja, la gente del Ministerio de Justicia, le pregunta a la familia quién era Ramón, cómo era. Y como que cada uno contó su partecita, como que cada uno contó lo que vivió. Un Ramón distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, el hermano paterno contó que Ramón le solía visitar, la mamá le reaceptaba y que se quedaba a dormir unos días. Y para de contar, o sea, tampoco sabía mucho. Los medios de comunicación antes eran diferentes, no teníamos celulares, no teníamos nada, no sabíamos. Se iba y se iba. Bueno, y entonces el representante de los derechos humanos, que era Claudio Abruch, me mira, porque habló la hermana, habló la tía, habló el hermano, la hermana, y me mira y me dice, ¿y vos? Me dice. Y yo le digo, yo no soy familiar, pero yo soy, bueno, y le cuento, soy la directora que hizo la investigación, le cuento todo el trabajo que hicimos, y me dice, increíble esos chicos como han trabajado con esto. Ahora, eso también ocasionó que hoy en Darwin sí haya una cruz con el nombre de Ramón Cirilo Blanco, y esa placa que decía soldado solo conocido por Dios, ¿a dónde fue? Eso te iba a decir justo en este momento. En ese momento Claudia Abruch me dice, la escuela se merece tener en custodia la placa de soldado argentino solo conocido por Dios, ya que Ramón tiene su propia placa, porque trajeron los resultados ese día. Y yo me quedé sorprendida, y me dijo, ¿en serio? Me dice, le digo yo te prometo que yo te voy a traer, me dice, yo te voy a traer esa placa, y esa placa va a quedar en la escuela en custodia. Las placas no se regalan, quedan en custodia en determinados lugares. En determinados lugares. O sea, mientras exista la Escuela 184, como Escuela 184, estará la placa ahí, digamos. Ahora, volviendo al interés pedagógico, ¿no? Que fue como nació todo esto. Sí. Esos chicos nunca van a ser iguales. Después de una experiencia, ¿cómo se traduce en experiencia pedagógica y de educación esto que pasó, que es tan profundo, que habla de recuperar una identidad sin más? Sí, la verdad que son muchos los aspectos que puedo decir, las ventajas que tiene la investigación en los niños. Los chicos desarrollan capacidades que de otro modo es imposible desarrollar. Desarrollan una oralidad increíble. Los chicos pueden sentarte a contar la historia de Ramón Cirilo Blanco, el del nene desde tercer grado, cuarto, quinto, hasta el de sexto. Claro. Porque ellos trabajaron, nosotros trabajamos por parte, los más chiquitos trabajaban la infancia, los más grandes trabajaban en el paraje, la época que vivió Ramón Blanco en el paraje o en el sombrero, y los más grandes trabajaban la parte de la guerra, porque encontramos también al jefe de grupo que fue don Baruso, y él nos contó muchas cosas de Ramón, digamos, estuvo en la compañía de él. Y hasta hicieron monólogos los chicos, cuando nosotros dijimos, bueno, tienen que agarrar las entrevistas y analizarlas. Bueno, pues también la etapa de análisis la hicieron los chicos.
transcribieron, escribían, escuchaban, y los más grandes lo que hicieron fueron monólogos. Y un día hablaba Baruso, hablaba Ramón Blanco, hablaba La Fuente, que bueno, fue un soldado que también estuvo, y ellos, como que si eran Baruso, como que si eran Ramón, se apropian tanto del conocimiento que producen, que es muy productivo en los chicos. Mabel, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Ramón Cirilo Blanco hablaba más guaraní que español, según cuentan, gracias a esta investigación. No terminó la primaria, eso también lo supimos, pero hoy la Escuela 784 tiene su nombre y él es un héroe de Malvinas que dejó su vida a los 19 años allí.